Bueno, aquí vamos, como decíamos antes, a continuar con esta temática, con este curso, que se llama El discipulado de las mujeres en los evangelios, y que ya habíamos comenzado el martes pasado. Eh, Vamos a ir siguiendo también el itinerario que nos habíamos propuesto. El primer día les decía que vamos a ver en estos 4 martes estos cuatro temas. Bueno, hoy vamos a compartir el segundo, la mujer en el movimiento de Jesús. El martes pasado estuvimos viendo el discipulado de Jesús, pero en general lo veíamos sobre todo desde la palabra de Dios, desde los textos bíblicos. Estuvimos compartiendo también eh, en todos los evangelios, porque decíamos, bueno, vamos a primero comenzar con qué significaba el discipulado en el tiempo de Jesús. También otras modalidades de esta relación que había entre el discípulo y el maestro en el tiempo de Jesús, cómo se entendía y qué modos ya existían, y cómo Jesús le puso su sello propio al discipulado, si bien tomó los que habían en su momento y en su entorno. Entonces, vamos a irlo viendo así. Parece que si no, no se ven las diapositivas, así que lo vamos a ver así, aunque no sea pantalla completa. Bueno, entonces hoy vamos a detenernos más en la mujer en el movimiento de Jesús. Para esta temática, sobre todo me basé en el libro de Rafael Aguirre, que se llama Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana. Él hace todo un ensayo de exégesis sociológica del cristianismo primitivo. Entonces, él está muy claro cómo fue analizando este movimiento que se generó en torno a Jesús y que después continuó, después de la muerte y resurrección de Jesús, hasta ser después nuestra iglesia. Pero entonces, todo lo que podamos ver entre comillas en todas las diapositivas se refieren a que son parte de lo que él nos ayuda con su reflexión. Vamos entonces a ver en la mujer en el movimiento de Jesús, cuáles son esas mujeres en torno a él, cuando él va generando un gran movimiento en torno a él. Pero para ver eso, primero nos vamos a detener en la mujer en la sociedad judía en los tiempos de Jesús. Nosotros, esto que vamos a ir viendo, tal vez no lo podemos sacar del contexto, ¿no? Porque esto fue en el siglo I, estamos hablando del tiempo en que Jesús vivió. Por lo tanto, no es una crítica ahora a la cultura, sino que queremos ir descubriendo cuáles eran los rasgos en ese momento de la cultura judía en los tiempos de Jesús, para ir descubriendo, bueno, qué es lo que él cambió con respecto al trato con la mujer. Entonces, en ese sentido es que vamos a ir viendo cuál era el lugar que ocupaba la mujer en la sociedad judía en ese tiempo, ¿no? En el siglo I. Bueno, en la sociedad judía en el tiempo de Jesús podemos encontrar tres grupos o clases sociales. La primera, que es más de los ricos, la segunda, la clase media, y los pobres, como que esas tres clases sociales existían. La primera, como estaba formada más por la corte, los grandes negociantes, los terratenientes, los recaudadores de impuestos, la nobleza sacerdotal, eh, formada la nobleza sacerdotal o clero alto, que se llamaba, estaba formada por el sumo sacerdote, los levitas, ¿no? Que ejercían cargos principales en el templo. La clase media la formaban los pequeños comerciantes, los artesanos, los sacerdotes que estaban sin cargo, los levitas, o sea que podría ser como llamarse como el clero menor, digamos. El otro que dijimos antes era el clero alto, este era el clero menor. Y por último, en la sociedad, bueno, estaban los que ejercían un trabajo
con el cual se ganaban el sustento, pero por ejemplo eran jornaleros, también los esclavos, ¿no? Los que vivían de ayudas que recibían de otros, ¿no? Los mendigos. Esa era un poquito la estructura de la sociedad judía. Si nosotros nos remontamos un poquito antes de esto, ¿no? La mujer también en la historia de Israel tuvo muchos lugares importantes, por ejemplo, las heroínas. Nosotros en el Antiguo Testamento encontramos también a mujeres, ¿no?, que lucharon por su pueblo, que fueron protagonistas de su pueblo, ¿no? Eso es antes. Nosotros nos vamos fijando siempre en el siglo I, en la etapa donde vivió Jesús. Pero si nosotros nos remitimos a un poquito antes, encontramos a la mujer como en varias heroínas en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Porque las civilizaciones antiguas basaban la potencialidad de sus clanes en el número de hijos. Entonces se llevaba a considerar a la mujer como fuente de vida y bueno, era fuente de potencialidad en ese clan, ¿no? Entonces en el pueblo hebreo también, ¿no? Se la consideraba en función de esa potencialidad de tener hijos, de cuidar la vida, ¿no? De esposa, de madre, de ama de casa. Eh, Se alaba mucho en el Antiguo Testamento a la mujer, se la reconoce, sobre todo cumpliendo esas funciones tradicionales, ¿no? Pero en general la legislación es bastante dura con las mujeres, ¿no? Es más dura con las mujeres que con los varones, en múltiples aspectos. Pero como les decía, igual encontramos en el Antiguo Testamento el papel importante que desempeñan algunas mujeres. No nos vamos a detener en eso, pero si recordamos, por ejemplo, Débora, Judith, Esther, que intervinieron en forma decisiva en la historia política de su pueblo. También hubieron mujeres sabias que eran llamadas a la corte. Ahí tenemos los textos bíblicos en que ellas eran llamadas y que eran mujeres osadas, valerosas, que tienen una actuación decidida en beneficio de su pueblo. Ahí podemos recordar también a varias, a Miriam o María, Esther, Débora, Judith, Ruth, Noemí, la madre de los 7 hermanos macabeos, que ella los ayudaba a que no desistieran de su fe. Bueno, mujeres así que encontramos en el Antiguo Testamento. Ese rol profético de la mujer también se lo encuentra en la profetisa Ana, ya aquí cuando Jesús es chiquito y se lo lleva al templo, la anciana Ana, que estaba en el templo, pero en ese tiempo ya es el único ejemplo que nos queda en los tiempos de Jesús, ¿no? Como que para esa época los roles y la importancia que en la antigüedad se le daban a la mujer hebrea se habían perdido. O sea que fue como disminuyendo ese rol que tenía antes, ese rol profético. De Ana nos acordamos que ella profetiza al ver al niño, que ella estaba en el templo, entonces a ella sí la recordamos. ¿Cuáles eran las instituciones en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, de la sociedad judía? Bueno, estaba la poligamia y el matrimonio. La poligamia es una institución muy significativa para descubrir la situación social de la mujer en una sociedad determinada. En Israel estaba permitida al rey por ley. Si nosotros buscamos en Deuteronomio 17:17, por ley se le autorizaba. Y también para todo el pueblo judío, pero en la práctica no muchos podían permitirse eso, ¿no? Entonces, debido sobre todo al gasto que ocasionaba. Entonces, estaba permitida. También tenemos otra de las grandes costumbres de otra institución, que es el divorcio, ¿no? Otra de las instituciones judías que presentan características significativas del estatus social de la mujer es el divorcio y o repudio. ¿Qué significa? Que existía la posibilidad de que el esposo redactara lo que se llamaba el libelo de repudio
como nos dice Deuteronomio 24, 1, 4, cuando quería pedir el divorcio a su esposa. Era él, el esposo, quien la despedía. Entonces vamos a leer ese texto bíblico, que es Deuteronomio 24, 1, 4, en el que se nos dice cómo se podía realizar esto. Dice así, Deuteronomio 24, del 1 en adelante. Dice, si un hombre se casa con una mujer, pero después le toma aversión porque descubre en ella algo que le desagrada y por eso escribe un acta de divorcio, se la entregará y la despedirá de su casa. Entonces, el varón, el esposo, tenía esa posibilidad de despedirla, realizando entonces el libelo de repudio. Aquí dice, se reconoce como motivo de repudio a la mujer el haber hallado una tara que imputarle, o sea, algún defecto, alguna falla, ¿no? Entonces, esta expresión llevó a tendencias muy rigoristas, como era la escuela de Samay, por ejemplo, que ella solo admitía como causa de repudio el adulterio, las malas costumbres, o también esta misma expresión llevó a la interpretación más amplia, como era la escuela de Hillel, que admitía cualquier ligereza como causa de repudio, como que se fueron a los dos extremos, digamos, para realizar este libelo de repudio, ¿no? Y a pesar de que no faltaban los elogios de la fidelidad conyugal, como decíamos antes, pero el derecho al repudio era bastante amplio, y bueno, y es recién Jesús quien proclame la indisolubilidad del matrimonio a causa de la dureza del corazón, como él dice, ¿no? Cuando nosotros leemos esos textos, tanto en Proverbios, Eclesiásticos o Malaquías, que lo vamos a leer, ahí nos está hablando bien del matrimonio, de elogia la vida conyugal. Pero después ocurría esto, que el marido podía, por cualquier cosa, pedirle este libelo de repudio, repudiarla. Vamos a leer Malaquías 2, 14, 16, que afirma esto que estoy diciendo, ¿no? Malaquías dice, y ustedes dicen ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que tú traicionaste, aunque ella era tu compañera y la mujer de tu alianza. ¿No ha hecho él un solo ser que tiene carne y espíritu? Ven, aquí está alabando a esta vida conyugal. ¿Y qué busca este único ser? Una descendencia dada por Dios. Tengan cuidado entonces de su espíritu y que nadie traicione a la mujer de su juventud. Bueno, entonces, después continúa, pero diciendo esto, la importancia de la fidelidad de la vida conyugal. Después Jesús va a decir, él va a decir que sí, que él cree él dice es indisoluble, y entonces le preguntan, ¿pero por qué? Si permitía a Moisés el divorcio, pero lo permitía a causa de la dureza del corazón, dice, ¿no? Ese también lo vamos a leer porque así completamos esa idea, ¿no? ¿Cuál es la mirada de Jesús frente a lo que recién leímos en Malaquías? Mateo 5, 31, 32. Dice, también se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio, pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con una mujer abandonada por su marido
comete adulterio. Entonces, aquí él da un paso más en este tema de repudiar a la mujer, sino que habla de la importancia de la vida conyugal y del matrimonio. La formalidad del repudio era sencilla porque el marido hacía una declaración contraria a la que había concertado el matrimonio. Él decía, ella no es ya mi esposa y yo ya no soy su marido. El marido debía redactar esta acta de repudio. Eso también lo encontramos en los textos de Deuteronomio, de Jeremías, que permitía a la mujer volverse a casar. Pero la situación de la mujer era distinta, ella no contaba con este derecho de realizar un repudio frente a una situación en el matrimonio, ¿no? en la vida conyugal. Ella no podía pedirlo, ¿no? Acá ya vemos algunas diferencias con respecto a la mujer. Con respecto al adulterio, bueno, ocurría que mientras el varón que lo cometía era tratado con suma indulgencia, salvo que fuese con una mujer casada, la mujer casada que cometía el adulterio era sometida a duros castigos. El adulterio es la gran falta e incluso llega a asemejarse metafóricamente a la idolatría. Eso nos dice el texto de Oseas. El marido bueno, entonces él era más duro para el adulterio con la mujer que con el varón. Bueno, ¿qué se denominaba la moar? Era la cantidad de dinero que recibía el padre de la novia antes de la boda de su hija de parte del novio. Esa suma podía a veces pagarse con el trabajo personal del hombre. Esa cantidad pasaba a la hija si los padres fallecían o bien si su marido fallecía. El padre de la joven podía gozar del usufructo. Entonces, ¿cuáles eran los espacios de la mujer judía? Sobre todo era la casa. Una de las causas principales de postergación y exclusión social a las que estaban sometidas las mujeres eran los problemas que planteaban de pureza, impureza ritual, porque suponían una carga que todavía en la sociedad de los tiempos de Jesús estaba vigente, ¿no? Estos rituales de pureza, cuando la mujer había dado a luz, cuando la mujer estaba durante los días de su periodo, que no se podía acercar al templo, no se podía acercar a la sinagoga. Esa impureza ritual, entonces no podían ni participar de la vida pública, ni de la vida religiosa, entonces estaban marginadas, no solo del culto, sino también del acceso a Dios, porque ella no era sujeto beneficiario de la ley, ¿no? Ella no podía acceder a Dios por sus méritos, sino solamente por los de su marido. Entonces esto la llevaba a estar relegada en la casa, junto con los esclavos, junto con los niños. Como dijimos antes, la familia era una unidad social y económica, entonces donde las mujeres se responsabilizaban de la crianza de los niños, el vestido, la distribución de alimentos, otras tareas necesarias para sacar adelante al grupo familiar. Para eso sí, pero no para la vida pública, digamos. Sin embargo, estaban también sometidas a las prohibiciones de la ley, ¿no? Se le aplicaba la ley con dureza. Bajo esa ley la mujer estaba considerada como un ser inferior, por lo tanto debía estar sujeta a un dueño. También se la consideraba incapaz de comprender la enseñanza religiosa. Entonces, las escuelas estaban reservadas exclusivamente para los jóvenes varones. Por lo tanto, no estaba obligada a estudiar la Torá. Solamente si estudiaba, si se la enseñaban, por ejemplo, en la casa, ¿no? La enseñanza doméstica. Puede ser el padre que le enseñaba a su hija, pero no estaba obligada a estudiarla. En el templo también tenía su lugar,
pero bastante fuera del espacio reservado a los varones. Estaba separado, estaba cerquita de donde vemos acá, el número 9, el patio de las mujeres, cerquita del patio de los gentiles. Entonces estaban confinadas en el hogar, su vida transcurría preparándose para el matrimonio primero y después desviviéndose por su familia, siempre bajo la mirada de su padre o su marido, sin estudios, sin posesiones y sin capacidad de decidir. Entonces, bueno, esto es un panorama súper rápido de lo que era la mujer en la sociedad judía en ese tiempo. Como conclusión podemos decir que la situación de la mujer judía empeoró en el judaísmo tardío, quedando más marginada y reducida a lo privado y subordinada al hombre. Por otra parte, la mujer de la clase dominante, así como la mujer de campo, mantenían una cierta autonomía, ¿no? Tanto la mujer que tenía más adinerada como la mujer de campo, eran más libres. Pero su situación de inferioridad era comparable a la de esclavo o a la del menor, ¿no? Y también su palabra carecía de validez para prestar testimonio. Esa entonces es la sociedad en la que se encuentra Jesús, ¿m? Y cuando él comienza su vida pública, ¿m? En torno a él forma un grupo, ¿no? Eso es lo que Rafael Aguirre le llama el movimiento de Jesús. Él lo estudia como un fenómeno social, ¿no? ¿Qué es lo que entiende o qué nos enseña como movimiento de Jesús? Acá son textuales palabras de él. Dice, un grupo intrajudío de renovación que se reúne en Palestina en torno a Jesús y que continúa hasta el año 70, ¿no? Entonces, este sería como el tope en que él sitúa, el tope cronológico, ¿no? El movimiento de Jesús. Desde que Jesús convoca a las personas que estaban alrededor de él hasta el año 70. Porque sociológicamente se constata una continuidad entre ese grupo palestino en torno a Jesús, que eran los seguidores de él, antes, y un seguimiento después de su muerte y de los sucesos pascuales, ¿no? A este grupo es que llamamos movimiento de Jesús. Este grupo que se formó en torno a él, a este movimiento que genera Jesús, desde que él comienza a predicar el anuncio del reino y hasta después, hasta al año aproximadamente el año 70. ¿Por qué? Porque este movimiento experimenta un proceso después de institucionalización, llegando a ser después la iglesia. Y cuando Rafael Aguirre estudia los movimientos, que había muchos, el movimiento que tiene una fase por la que pasan procesos sociales diferentes, dice él. Por ejemplo, algunos movimientos que son más revolucionarios, la formación de sectas, los nacionalismos, todos esos movimientos, pero que como movimiento duran poco, dice él, ¿no? Porque pronto o se institucionaliza, como fue el caso de la iglesia, o se desintegra. Entonces, como movimiento, no duran tanto tiempo. Entonces podemos decir que este movimiento de Jesús es un movimiento en que Jesús actúa y anuncia el reino de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que él predica? Él cree en esta transformación del mundo, que esta transformación ya está en marcha, ¿no? Este reino de Dios, y que es una obra de Dios que está presente, que ya está en marcha, ¿no? El movimiento de Jesús, al cuestionar la autoridad doctrinal y sacerdotal, es como que cuestionaba la columna vertebral del sistema social judío del siglo I, ¿no? Porque este movimiento también era crítico frente a algunas realidades. Sobre todo, él cuestiona algunas situaciones, ya sea del templo, de la ley, ¿no? Como tenemos en las palabras de Dios.
esto es constatable en el grupo de Jesús, que la pertenencia al grupo era como el principio de una nueva identidad, ya sea personal y grupal. ¿Recuerdan el texto que Jesús dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? No era que estaba desconociendo a su madre, a su familia, ¿no? Sino que él dice el que vive la palabra de Dios, es decir, el que entra en este nuevo proyecto. En su interior se fraguaban estas relaciones diferentes, alternativas a las vigentes en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos? Bueno, los que están comenzando esta experiencia de una nueva manera de vincularse. El movimiento de Jesús fue un movimiento peculiar, una característica que fue decisiva para esta continuidad de la que dijimos recién es el discipulado, ¿no? Porque él convoca a discípulos y esos discípulos continúan después que él muere y resucita, ¿no? Él en torno a sí convoca a un grupo de discípulos y les pidió que asumieran la forma de vida de los desarraigados, nos dice Rafael Aguirre, ¿no? De estas personas más carentes, más empobrecidas, a las que debían anunciar la buena noticia de la inminente intervención de Dios como rey de su pueblo. Es decir, reúne en torno a sí al grupo de discípulos para que asuman este anuncio que él mismo estaba dando, que Dios ya está presente creando una realidad nueva. Y esta nueva forma de vida incluía, bueno, la renuncia a la familia y a todo lo que ella significaba en esa sociedad. Pero él le ofrece una nueva familia, ¿no? Esta de quiénes son mi hermana, quiénes son mi hermano, quién es mi madre, ¿no? Él ofrece una nueva familia en la que podían vivir como hermanos, pero teniendo a Dios como padre, ¿no? Entonces esta es la nueva familia, la propuesta de Jesús. Bueno, y en todo en este movimiento, ¿cuál es el lugar de la mujer? Entonces nos situamos primero en cómo estaba la mujer en la sociedad judía, después este movimiento que Jesús genera con su presencia, con su anuncio, con su vida pública. Y bueno, y allí también estaban esas mujeres, ¿no? Que estaban más bien en la casa, que estaban en lo doméstico. Pero desde este marco del movimiento de Jesús y desde el contexto de la situación de la mujer en la sociedad judía, adquiere un mayor relieve lo que pudo significar el hecho de que Jesús tuviera algunas discípulas en su comunidad, ¿no? Porque él las instruía como discípulas suyas, siendo que ellas no recibían públicamente formación, digamos, enseñanza. También para que ella recuperase la categoría de persona plena ante Dios, no inferior, sino plena ante Dios. En esas dos situaciones ya vemos un cambio muy grande. Dijimos también que el movimiento de Jesús, desde el punto de vista sociológico, es un movimiento de renovación, y ese movimiento de renovación cuestiona dos instituciones sociales y religiosas vigentes, que son la ley y el templo. Entonces también en esas dos instituciones vigentes, Jesús ahí modifica el vínculo con la mujer, porque frente a la mujer, él se presenta con una actitud innovadora, ya sea ante la ley y ante el templo, ¿no? Una actitud que no dejó de sorprender ni siquiera a sus mismos discípulos, ¿no? Y ahí ponía el texto de Juan 4:27, cuando los discípulos se sorprenden porque se encuentran con Jesús conversando con la samaritana al mediodía, ¿no? Hasta los mismos discípulos cercanos a él, que él mismo había elegido, se sorprenden, ¿no? Con esta actitud que es verdaderamente innovadora frente a la mujer. Él reacciona, Jesús reacciona contra las desigualdades
de las que era víctima la mujer, ¿no? Entonces, él no admite los prejuicios que a veces servían de apoyo a los privilegios masculinos, ¿no? Él claramente manifiesta que una voluntad de restablecer a la mujer su lugar, ¿no? Y siempre que la encuentra en una situación que es desfavorable, él trata de poner en su lugar tanto a la mujer como a los varones. Por ejemplo, recuerdan el texto cuando la iban a apedrear a la adúltera, ¿no? Entonces, él la dignifica con su actitud. No le dice, no le niega que estuvo mal en lo que hizo, pero frente a los demás también la dignifica, la pone de pie. Entonces, en la ley, como hemos planteado, si la mujer era discriminada, por ejemplo, en principio el divorcio es una iniciativa del hombre, como dijimos, que también él podía repudiarla. La circuncisión, también la señal de pertenencia al pueblo judío, también es un rito del varón, imposible para las mujeres. Las normas de pureza legal que controlaban la vida de las mujeres más que de los hombres y determinaban restrictivamente su acceso a Dios. Todo esto va a cambiar con la actitud de Jesús, ¿no? Entonces, el movimiento de Jesús, en el anuncio del reino de Dios, se superan esas estructuras patriarcales. Por eso la mujer se siente interpelada en cuanto mujer. Y en la comunidad itinerante que acompañaba a Jesús. Acá también hay un gran cambio, ya ella no está confinada solo al hogar, a la casa, sino que también podía acompañarlo. Y esa vida itinerante en la que había varones, también había mujeres. Por ejemplo, en Lucas 8:1-3, que allí nombra algunas, hay más textos, pero vamos a leer a modo de ejemplo. Lucas 8:1-3, dice: y después Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Susana y muchas otras que lo ayudaban con sus bienes. Entonces comienza el texto diciendo: después Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres. Es decir, acá nos queda claro que lo seguían y iban con él de una manera itinerante. También sabemos que mantuvo una estrecha amistad con Marta, con María, ¿no? En la que iba a la casa de Lázaro, que se encontraba con ellos, y que allí tenía un espacio donde descansaba, donde compartía, eran sus amigos. Entonces, una novedad que Jesús introduce con todo esto que vamos diciendo es la reciprocidad de las relaciones entre el hombre y la mujer, sobre todo basada en la igualdad de su condición personal y ante Dios. Es decir, ante Dios, varones y mujeres somos iguales ante Él. Cada uno con sus características, por supuesto, pero iguales en dignidad. No hay uno superior al otro. Jesús, que trae la buena nueva para todos, acepta a las mujeres en paridad con los varones. Entonces, en este movimiento que Jesús crea, hay unos vínculos que son alternativos a los vigentes, ¿no? Entonces, las mujeres tienen las mismas posibilidades que los varones. Los discípulos de Jesús rompen sus vinculaciones anteriores y encuentran en la comunidad cristiana una nueva familia, un nuevo modo de vincularse, un nuevo modo
de estar, de vivir, de ser. Entonces nos queda como claro que Jesús no reproduce las relaciones patriarcales que estaban vigentes, sino que genera esta posibilidad alternativa frente a esas relaciones. ¿Y cuál es el fundamento último? Es la aceptación de que en Dios, Dios es el único Padre, todos los demás somos hermanos, esta gran familia de Él. Y ello pertenece a lo más específico de su proyecto, no es algo agregado, digamos, es lo propio, es lo más esencial de su proyecto. Todos somos hermanos y Dios es el Padre de todos y de todas. Entonces, en el movimiento de Jesús las mujeres se encontraban reconocidas, tenían su espacio propio, se sentían acogidas, también se sentían acogidos los pobres, los marginados, ¿no? En ese movimiento de Jesús, quienes encontraban esa acogida, ese espacio, esa esperanza, eran todos los que estaban por ahí dejados de lado en la sociedad, ¿no? Podemos hablar también de los marginados, de varios tipos, ¿no? Y entre ellos las mujeres, ¿no? Recibían este trato diferente. Entonces, si esta mujer que en la sociedad judía, en los tiempos de Jesús, estaba ausente de la vida pública, ahora se encuentra en una situación totalmente nueva, porque Jesús la incorpora a su grupo y también a su misión, a la misión que él tenía, ¿no? De esta manera la mujer puede salir del ámbito familiar y escuchar enseñanzas, seguirle en su itinerancia. Mientras que la ley judía negaba a las mujeres el derecho a la enseñanza, Jesús las instruye como discípulas suyas, ¿no? Entonces, como vimos antes, Jesús en su predicación itinerante va acompañado por los 12 y las mujeres. Entonces se puede deducir de todo esto que las mujeres que acompañaban a Jesús no solo eran fieles porque le seguían y ayudaban con sus bienes, sino que además eran numerosas y estables. Tener discípulas en ese tiempo habría sido inconcebible para cualquier rabí de ese tiempo, no era cosa obvia impartir enseñanza religiosa a las mujeres, así que acá vemos un gran cambio, un salto. Entonces, cuando Jesús admite discípulas, quiere aliviar el puesto que ocupaba en la sociedad la mujer oprimida y se propone contribuir a que se restituya a la mujer su dignidad humana. Y lo más decisivo de este seguimiento de Jesús, el otro día decíamos que el seguimiento este discipulado era seguir y servir, que en los verbos que encontrábamos en los textos bíblicos del discipulado eran todos seguir y servir, ¿no? Entonces las mujeres siguieron y sirvieron a Jesús. Y el seguimiento no fue solo en momentos lindos o momentos de anuncio de este proyecto de Dios que era el reino, sino también en momentos decisivos, como estuvimos leyendo algunos textos el otro día, ¿no? Que estaban al pie de la cruz, y en los acontecimientos pascuales, también en la resurrección estaban ellas. Entonces podemos también decir que con alegría que estas mujeres rompieron una situación anterior, ¿no? Se entregaron a la causa del reino, llevan una vida itinerante y desinstalada como era el grupo de Jesús, ¿no? Un grupo de mujeres también es testigo de los hechos más importantes del cristianismo, que era la muerte, la sepultura, la resurrección y aparición de Jesús resucitado. Nos dicen las discípulas galileas de Jesús no huyeron después de su arresto, sino que permanecieron en Jerusalén durante su ejecución y su entierro. Así que estuvieron
en esos momentos difíciles al pie de la cruz. Ellas serán los únicos testigos, más sorprendente todavía. Es a ellas, antes que a antes que a todos los otros, a quienes se aparece el resucitado, mostrándose a ellas, Jesús hace que desempeñen el papel esencial, ¿no? Es decir, que desempeñen ese papel de anunciar la resurrección. Entonces, vemos que las mujeres no estuvieron solamente en la vida itinerante, si bien estuvieron también al pie de la cruz, y eso lo atestiguan los diferentes evangelios, y también podemos decir la importancia de que estuvieron en la resurrección. Y allí encontramos muchos textos que nos hablan de eso, de que estuvieron en el momento en que Jesús se aparece. Ellas fueron algunas a la sepultura, al sepulcro, lo encontraron vacío, o Jesús que se aparece. En los distintos textos que hemos leído el martes pasado, encontrábamos eso. Entonces, Jesús las hace testigos de su resurrección. Ellas fueron valientes al estar al pie de la cruz y también después Él las hace testigos de su resurrección. Son también algunas de ellas las que van a anunciar a los demás, las que van a anunciar a los discípulos que han visto al Señor, si bien no les creyeron, ¿no? Porque recuerdan el texto después de los discípulos de Maús, dijeron, algunas mujeres nos dijeron, pero eso, ahí volvemos a la realidad que se vivía en ese tiempo, en que no eran creíbles las mujeres, no era creíble su palabra. Así que bueno, Jesús les anuncia la resurrección y ellas son testigos después también a los discípulos. Hay una carta muy bonita que Juan Pablo II hablaba sobre el tema de la mujer también. Y en ella nos dice, en el momento de la prueba definitiva y decisiva para toda la misión mesiánica de Jesús de Nazaret, a los pies de la cruz estaban, en primer lugar, las mujeres. De los apóstoles, solo Juan permaneció fiel. Las mujeres eran muchas. Como podemos ver en esta, que fue la prueba más dura de la fe y la fidelidad, las mujeres se mostraban más fuertes que los apóstoles en los momentos del peligro. Aquellas que amaron mucho lograron vencer el miedo, ¿no? Es una frase de Jesús, a quien mucho ama, mucho se le perdona. Bueno, acá dice, aquellas que amaron mucho, ¿no? Amaron a Jesús, sufrieron a los pies de la cruz, se alegraron con la resurrección. ¿Por qué? Porque ellas, sintiéndose acogidas, reconocidas, dignificadas, se convirtieron en verdaderas discípulas que siguen al Maestro. Entonces, compartían lo que tenían, lo acompañaban hasta los momentos difíciles, como dijimos, la pasión y la cruz, o el momento más glorioso, como lo fue la resurrección, que es el fundamento de nuestra fe. Pero bueno, en esta carta sobre la dignidad de la mujer, San Juan Pablo II nos dice eso, ¿no? Que ellas estuvieron presentes, ¿no? Y fueron testigos, por eso también de esta resurrección. Pero no solo en ese momento, luego las vamos a encontrar también en las primeras comunidades cristianas, ¿no? Ellas también las vamos a encontrar a las discípulas deseosas de dar testimonio, fieles, constantes en el servicio, porque Jesús les da esperanza. Y ellas creen en las esperanzas que suscita el anuncio de la llegada del reino de Dios, ¿no? Entonces ellas fueron deprisa a anunciar la buena noticia. Después fueron las que también estuvieron en las primeras comunidades, con los evangelizadores, con San Pablo, también siguieron en las primeras comunidades. Ese ya no es nuestro tema, pero es lindo saber que hay una continuidad
de las mujeres y podemos decir hasta el día de hoy. Eh, y no es para solamente alabar a la mujer, sino decir, bueno, qué lindo que cada vez más vaya buscando su espacio, su lugar, porque desde el inicio Jesús las dignificó y las invitó a seguirlo con un estilo de vida diferente, en el que, con estos vínculos en los que nos sentimos hermanos, hermanas, hijas de un mismo Padre, ¿no? Y esa misma invitación está hoy para todos nosotros, para que varones y mujeres sigamos caminando tras las huellas de Jesús, ¿no? En esta realidad. Así que en la clase de hoy lo que se intentaba mostrar, ojalá que lo haya logrado, si no pueden repasar de vuelta las diapositivas, es este cambio abismal que hay del trato de la mujer en el tiempo de Jesús con la realidad que vivía la mujer en ese tiempo, como cultura, pero cómo él la invita a salir de eso que por ahí estaba tan marcado en la sociedad, las invita a liberar todo ese potencial que tenían para ponerlo al servicio de la buena noticia. Entonces, eso, que las podamos mirar como compañeras de camino también a estas mujeres, ¿no? Ya estamos terminando y llegando al final de nuestro encuentro de hoy, pero bueno, los dejo con esa pregunta o con esa inquietud, ¿no? Seguir pensándonos como mujeres y varones que queremos seguirlo a Jesús en este hoy de nuestra vida, de nuestra iglesia, en sinodalidad, como nos invita el Papa Francisco, ¿no? Seguirlo juntos, no solamente en los quehaceres, sino también en ir pensando juntos una iglesia que de verdad sea signo del reino, ¿no? Que sea con estas relaciones que nos vinculan unos a otros como hermanos, que nos ayudan a compartir la vida de una manera nueva, y que sentimos que nos enriquecemos mutuamente cuando cada uno pone lo mejor de sí. Dios nos creó varones y mujeres, entonces cuando ambos ponemos nuestro modo de pensar, nuestro modo de ser, con sus diferencias, todos nos beneficiamos. Así que esa es la invitación, a seguir pensando cómo lo estamos viviendo y agradeciendo por estas mujeres que se animaron. No habrá sido fácil en su momento. Se imaginan las críticas que habrán recibido, las malas miradas de parte de otros, pero ellas se animaron. Entonces, que ellas también ahora nos sigan acompañando para animarnos a dar los pasos que hoy Jesús nos sigue pidiendo, que el Espíritu nos sigue suscitando. Así que muchas gracias, nos encontramos, si Dios quiere, el próximo martes, 19:30, y seguimos compartiendo este lindo tema. Hasta el martes, si Dios quiere. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.